Dice la palabra del Señor: salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda, y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz a que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisada el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Vamos a orar en esta noche. Padre que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, Señor. Gracias por tu amor, gracias por tu misericordia, gracias por tus bendiciones, gracias por esta bella noche que nos permites estar aquí en tu casa para poder alabarte y glorificar tu nombre, Señor. En esta noche yo te pido que tú abras nuestro corazón, abras nuestra mente, Señor, nos llenes de tu gracia, nos llenes de tu sabiduría, que el poder de tu palabra, que el poder de tu Santo Espíritu estén obrando en nuestras vidas, Señor, corrigiendo, exhortando, instruyendo, Padre, en nuestras vidas. Te damos gracias porque tú has sido bueno, porque tú has sido misericordioso en nuestras vidas, y en esta noche te agradecemos, Señor, con todo nuestro ser, con todo nuestro corazón. Gracias, Padre, en el nombre maravilloso de tu Jesús, te damos gracias en esta noche. Amén. Y continuamos nuestro estudio con respecto a revelaciones. Hoy terminamos este capítulo 14 y es bien interesante. Hemos tomado varias semanas para poder llegar a este versículo. Estamos a la mitad ya de este libro y vamos a ver qué es lo que hoy tiene preparado Dios para cada uno de nosotros. Te recuerdo, estamos analizando Revelaciones capítulo 14, versículos 17 al 20. Hay que recordar que en el capítulo 13 el apóstol Juan nos describe el poder, la autoridad que tiene el anticristo y el dominio que tiene el anticristo sobre la humanidad. Y vemos que va a levantar una persecución increíble contra los creyentes, contra aquellos que han decidido guardar los mandamientos de Dios y tener por testimonio el testimonio, el fundamento de Cristo. Entonces, en el capítulo 3 hemos visto el poder, el dominio, la autoridad que ha tenido el anticristo, que ha tenido Satanás, y que ha usado al falso profeta para engañar a muchos, para llevar a muchos a un camino equivocado, a un camino erróneo. Sin embargo, en este capítulo 14 te recuerdo que hemos estado viendo cómo poco a poco las cosas se están dando para que el juicio de Dios venga sobre el anticristo, venga sobre el falso profeta, venga sobre todos aquellos que se rehusaron a ser salvos, que rehusaron a tener a Cristo, que rehusaron guardar los mandamientos de Dios. Y eso es lo que vamos a ver en estos versículos, del versículo 17 al versículo 20. Hay que recordar que van a ser tiempos difíciles para los creyentes, van a ser tiempos duros para los cristianos. Por eso nosotros hay que aprovechar este tiempo que tenemos, este tiempo que estamos aquí, para poder evangelizar, para poder hablar a las personas de Cristo, para poder trabajar. Hoy nosotros como iglesia llevamos una vida cómoda, una vida aquí en la ciudad sin persecución, sin quien se levante contra nosotros. Podemos abrir la iglesia, podemos reunirnos, podemos tener servicios, y hay que aprovecharlos. Hay que ser personas agradecidas con Dios porque Él nos ha mantenido en este tiempo, y hay que aprovecharlo bien. Van a llegar momentos duros para los creyentes, más cuando el anticristo tome control, tome dominio por un tiempo sobre la tierra. Va a haber una persecución tremenda. Ya ese periodo nosotros lo conocemos como la tribulación. Hay que estar preparados, llorando fervientemente, usando con sabiduría el tiempo y en la etapa que estamos viviendo nosotros. Somos privilegiados. Pero fíjate lo que nos dice el versículo 17. Salió otro ángel del templo que está en el cielo, teniendo también una hoz aguda. Este es el segundo ángel que sale del templo. Recordamos el estudio pasado, hemos visto a Jesucristo sobre una nube y salía un ángel del templo diciéndole: el tiempo está listo para poder cegar, para poder recoger
para poder traer juicio sobre las naciones. Y en este versículo 17 podemos ver al apóstol Juan haciéndonos mención de un segundo ángel. Un segundo ángel que también sale del templo. Hay que recordar que estos acontecimientos que nos está describiendo el apóstol Juan no son en la tierra, sino es en el cielo. Hay que recordar también que el primer ángel salió del templo clamando a gran voz, diciéndole a Jesucristo: hey, el tiempo está listo, es hora de traer juicio sobre los impíos. Sin embargo, este segundo ángel se nos dice que trae una hoz aguda. Y hay que recordar que la hoz aguda es simbolismo de juicio, simbolismo de que Dios va a trabajar y Dios va a tomar el control sobre la tierra. Y no es que Dios haya perdido el control, es que Dios en su soberanía ha permitido y va a permitir todos estos acontecimientos que vamos a encontrar con respecto al dominio y al poder que va a tener Satanás, que va a tener el anticristo, que va a tener el falso profeta. Dios lo permite, pero va a llegar un tiempo en el que Dios va a demostrar su poder total, su dominio total, y va a traer juicio a esta falsa trinidad y a todas estas personas que siguen a esta falsa trinidad. Por eso la advertencia de los tres ángeles en el versículo 6 de este capítulo. Y hoy podemos ver en este versículo 17 cómo este ángel sale del templo con esa hoz aguda, haciendo referencia a que el juicio está cerca. Vamos a ver qué nos dice el versículo 18. Y salió del altar otro ángel que tenía poder sobre el fuego, y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. El apóstol Juan en este versículo 18 nos hace la descripción de un tercer ángel. Pero a diferencia de los otros dos ángeles anteriores que ya hemos estado analizando, al igual este ángel sale del altar haciendo referencia del templo. Es lo que tocábamos en los estudios pasados, que Dios está en su trono y Dios está en el templo, en el altar. Este tercer ángel, aunque no hace mención del templo como los dos primeros, pero sí hace mención del altar. Es decir, este ángel también sale del mismo lugar que los otros dos ángeles del templo. Y todos estos sucesos que vamos a estar describiendo son un preámbulo de lo que va a pasar en la tierra. Pero la diferencia de este ángel con respecto a los otros dos es que se nos menciona en este versículo 18, en la primera parte de este versículo 18, que este ángel tiene poder sobre el fuego. Fíjate qué curioso, qué descripción nos hace el apóstol Juan. Este ángel que tenía poder sobre el fuego. ¿Qué significa el fuego? ¿Qué simboliza el fuego? Lo hemos visto desde el Antiguo Testamento. El fuego simboliza purificación, limpieza, santidad. Es decir, este ángel nos está dando a entender que lo que va a acontecer después de estos versículos va a ser una limpieza, una purificación en la tierra. ¿Por qué en la tierra? Porque hay que recordar una vez más que en estos momentos que estamos analizando este versículo 17 de Apocalipsis y versículo 18, hay tinieblas en el mundo. El anticristo está tomando dominio. Mientras el anticristo está gobernando en la tierra, allá en el cielo, los ángeles, Jesucristo se está preparando para poder venir a impartir juicio, justicia y equidad sobre las naciones. Por eso el mensaje de estos tres ángeles, por eso este ángel en el versículo 18 se nos hace énfasis de que tiene poder sobre el fuego. Y vemos en la segunda parte de este versículo 18 que llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendimia
los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. A partir de aquí veremos de una manera progresiva la derrota del anticristo, la derrota del falso profeta, la derrota de Satanás. Hasta ahora, en estos versículos, Dios ha tenido misericordia de las personas. Pero hay que recordar lo que nos dice el capítulo 6 de Revelaciones. Cuando es abierto el quinto sello, versículos 9 al 10 del capítulo 6 de Revelaciones, nos dice: cuando abrió el quinto sello, vi bajo el altar las almas de los que habían sido muertos por causa de la palabra de Dios y por el testimonio que tenían. Y clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor, santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y se les dieron vestiduras blancas, y se les dijo que descansasen todavía un poco de tiempo, hasta que se completara el número de sus consiervos y sus hermanos, que también habían de ser muertos con ellos. Hay que hacer un poco de memoria y recordar que esto es parte de los sellos que son abiertos por Jesucristo. Y cuando el quinto sello es abierto, hay el clamor de la iglesia, el clamor de los creyentes que han sido muertos por causa del evangelio, por causa de compartir la palabra. Y ellos le dicen en estos versículos que acabamos de leer, clamaban a gran voz diciendo: ¿hasta cuándo, Señor santo y verdadero, no juzgas y vengas nuestra sangre en los que moran en la tierra? Y este versículo 11 vemos que se les dan vestiduras blancas, se les preparan, pero se les dice: hey, descansen todavía un poco de tiempo, todavía no es el momento. Este es en el capítulo 6 de Revelaciones. Y después tú y yo analizamos el capítulo 7 y el capítulo 8 y el capítulo 9 y el capítulo 10, así sucesivamente, hasta que llegamos al capítulo 14. Y en el versículo 18 se nos hace énfasis que ese tiempo en el cual estaban descansando estas personas, estos creyentes que están en el cielo, clamando por justicia para la tierra, el tiempo llegó. El tiempo ha llegado para traer juicio y justicia sobre las naciones, sobre la tierra, para terminar las injusticias del anticristo, para terminar la falsedad del profeta, para que Dios muestre su poder y su dominio a través de Jesucristo. Por eso es bien interesante lo que vamos a ver a partir de estos versículos, porque vamos a ver progresivamente la derrota de la falsa Trinidad y Jesucristo trayendo su reino y gobernando por el periodo que tú y yo conocemos como el milenio. El tiempo ha llegado para juzgar a todo aquel que ha seguido la falsa Trinidad. Y te recuerdo, ¿quiénes van a ser aquellas personas que van a ser juzgadas por sus actos, porque fueron engañados, porque pusieron su corazón en el anticristo? Aquellas personas que adoraron al anticristo. Todas aquellas personas que adoran al anticristo en este tiempo van a ser juzgadas. Pero también todas aquellas personas que se dejen marcar por el número de la bestia. Todas aquellas personas que se dejen marcar por el anticristo. Pero no solamente esas personas, sino también todas aquellas personas que persigan a los creyentes en el tiempo de la tribulación. Aquellos creyentes que se nos habla capítulos anteriores que van a ser los salvos en el periodo de la tribulación. Aquellos que guardan los mandamientos de Dios y tienen el testimonio de Jesucristo. Por eso te repito una vez más, los tiempos por el cual los creyentes van a pasar en el periodo de la tribulación va a ser un tiempo difícil, va a ser un tiempo de dolor, un tiempo de sacrificio. Y yo quiero mencionarte algo en esta noche. Tú y yo debemos de estar preparados
Tú y yo debemos de tomarnos las cosas en serio y debemos de reflexionar en nuestras vidas. Yo no conozco tu situación espiritual, yo no sé si tú eres salvo, pero yo espero que en esta noche lo que estamos viendo pueda redarguir nuestras vidas y dejemos de jugar al creyente. Dejemos de jugar al cristiano y tomemos las cosas en serio. Que realmente entreguemos nuestra vida a Jesucristo. Que realmente entreguemos nuestro corazón a Jesucristo. Estamos a tiempo. Yo lo he mencionado antes, la iglesia no va a pasar el tiempo de la tribulación. Pero no todo aquel que venga a la iglesia, a este recinto, significa que es salvo. Eso es algo que queda entre Dios y cada uno de nosotros. Por eso en esta noche yo te exhorto a que tomemos en serio nuestro compromiso con Jesucristo y sigamos adelante. No sea que el día de mañana sea el rapto de la iglesia y por no tomar en cuenta esto y por no entregar nuestra vida realmente a Jesucristo y por no ser salvos, nos vamos a quedar. Y las personas que se queden van a conocer de la palabra de Dios, van a conocer de la Escritura. Sin embargo, en su corazón ellos no eran salvos, no porque Dios no quiso brindarles la salvación, no porque Dios no les ofreció la salvación. Por eso vino Jesucristo a morir por cada uno de nosotros. El problema de aquellas personas que se queden conocedores de la palabra en el tiempo de la tribulación van a ser creyentes o disque creyentes que se engañaron a sí mismos pensando ser salvos, pero que realmente no lo eran porque no quisieron dejar la vida de pecado, porque realmente no quisieron ser cambiados y renovados por Jesucristo. El tiempo va a ser duro para los creyentes en este tiempo. Y esa consecuencia de su pecado, esa consecuencia de su falsedad, esa consecuencia de haber jugado al creyente. Ahora, si quieren ser salvos, van a tener que demostrarlo. No van a tener que arrodillarse a la estatua que se va a levantar. No van a tener que dejarse marcar por el número de la bestia o por la marca de la bestia. Y ya sabemos qué conlleva tener o no tener la marca de la bestia en el tiempo que se nos está hablando en Revelaciones. Por eso, hermanos, en esta noche yo quiero animarlos a seguir adelante. La situación puede parecer difícil, puede parecer en contra, pero no se compara a la situación que se va a vivir en el tiempo del fin con respecto a los creyentes y la tribulación. Por eso yo quiero animarte a que sigamos adelante, a que pongamos nuestra confianza en Dios y que tomemos en serio el conocimiento que tenemos en la palabra de Dios y lo apliquemos en nuestras vidas para poder seguir adelante. La segunda parte de este versículo 18, este ángel llama al segundo, aquel ángel que traía una hoz aguda, y le indica que el tiempo ha llegado. Fíjate lo que nos dice la segunda parte de este versículo 18. Y llamó a gran voz al que tenía la hoz aguda, diciendo: mete tu hoz aguda y vendime a los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Este ángel que tiene control sobre el fuego manda una indicación a este segundo ángel y le dice: mete tu hoz aguda. Está haciendo referencia a que va a ocurrir a partir de ahora algo serio, algo severo. ¿Qué es eso? Pues el juicio de Dios sobre las naciones, el juicio de Dios sobre todas aquellas personas que despreciaron la salvación. Sobre todas aquellas personas que despreciaron la salvación, ya no habrá más misericordia para ellos, pues el tiempo se ha acabado. Y entonces la van a tener dura
Ya no ahora las personas, los creyentes en la tierra, sino ahora todo aquel que es contrario a la voluntad de Dios, todo aquel que depositó su confianza en el anticristo y en el falso profeta. Otra indicación que este ángel le da al ángel que tenía la hoz aguda, le dice: vendimia, es decir, cosecha, recoge los frutos, porque los racimos de la tierra, porque sus uvas están maduras. Con estas palabras que encontramos en este versículo 18, en esta segunda parte, las acciones de todas estas personas han llegado a su máxima expresión. Dentro de lo que Dios les ha permitido hacer, el tiempo para ellos se ha acabado. Esas malas acciones de perseguir a los creyentes, de adorar y de inclinar y de hacer idolatría a la bestia, al anticristo, de seguir falsas corrientes, ha llegado a su límite. Dios lo ha permitido. Todo lo que encontramos en Revelaciones, en todos los capítulos, todo está bajo el control de Dios. Dios lo permite en su soberanía, porque Dios tiene un plan, y muchas veces nosotros tratamos de comprenderlo, pero la realidad es que los pensamientos y el actuar de Dios es muchísimo más sabio que lo más necio que puede haber en nosotros. Y Dios ha permitido todo esto, pero va a llegar un tiempo en el que Él va a terminar y Él va a poner un límite a todas las acciones del anticristo, a todas las acciones del falso profeta, a todas las acciones de Satanás. Y en estos versículos tú y yo podemos ver que ese límite ha llegado. A partir de estos versículos vamos a poder ver el poder, el juicio divino de Dios sobre todo aquel que ha rechazado su salvación. Pues te recuerdo una vez más, el tiempo se ha acabado. Fíjate lo que nos dice el versículo 19 al 20. Y dice: y el ángel arrojó su hoz en la tierra, y vendimió la viña de la tierra, y echó las uvas en el gran lagar de la ira de Dios. Y fue pisado el lagar fuera de la ciudad, y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Palabras fuertes en estos dos versículos. Debemos de comprender que Dios es un Dios de misericordia, y que hoy en el 2020 Dios sigue brindando su misericordia para todo aquel que se le acerca. Pero va a llegar un tiempo en el que esa misericordia va a completarse, y va el juicio de Dios sobre todo aquel que no guarda sus mandamientos ni tiene el testimonio de Jesucristo. Y fíjate la intensidad, la severidad de este juicio. Podemos encontrarlo en estos versículos 19 y versículo 20, cuando se nos hace mención: y el ángel arrojó su hoz en la tierra y vendimió la viña de la tierra, es decir, el fruto de esas personas impías, pecadoras, que prefirieron seguir al anticristo y hacer la voluntad de Cristo, y hacer la voluntad del anticristo, y se rehusaron a hacer la voluntad de Cristo. Todo ese fruto y todas estas personas, se nos habla en este versículo 19, que van a ser echadas en el lagar de la ira de Dios. ¿Qué es un lagar? En los tiempos bíblicos, las uvas eran pisoteadas en un recipiente, eran pisoteadas en un gran contenedor, y este contenedor tenía un conducto que llevaba a unas vasijas, y era donde se recogía el jugo de la uva. Pero fíjate qué analogía nos pone el apóstol Juan con respecto a cómo va a ser el juicio divino sobre los pecadores, cómo va a ser el juicio divino sobre todas estas personas. Va a ser un juicio duro, severo sobre estas personas, sobre el lagar de la ira de Dios. Si Dios ha dado su misericordia en los tiempos que estamos estudiando en este versículo, Dios va a dar su ira, su juicio sobre
aquellas naciones. Va a ser un juicio divino sobre las personas que se rehusaron a ser salvas. Mira qué nos dice Isaías, capítulo 26, versículo 21. Porque aquí el Señor va a salir de su lugar para castigar la iniquidad de los habitantes de la tierra, y la tierra pondrá de manifiesto su sangre derramada y no ocultará más a sus asesinados. Este es el juicio de Dios sobre aquellas personas que rehusaron a ser salvas. Va a ser un juicio tremendo, un juicio terrible. También se nos menciona en estos versículos que este lagar se va a encontrar fuera de la ciudad. ¿Qué ciudad? Aunque aquí no se nos especifica la ciudad, pero podemos entender que ha de ser la ciudad de Jerusalén. Dios va a traer purificación. Muchos de nosotros pensamos que la tierra nueva y los cielos nuevos va a ser en el cielo, pero poco a poco, conforme vayamos estudiando y terminando Revelaciones, vamos a llegar al capítulo de la nueva Jerusalén, de los nuevos cielos y la nueva tierra. Y muchos de nosotros nos vamos a llevar una sorpresa, porque esta tierra que hoy conocemos, esta tierra que cada día la sociedad está en pecado y se va desgastando la tierra, los cielos nuevos y la tierra nueva no va a ser allá arriba, sino va a ser traída aquí en la tierra. Pero para que eso suceda, tiene que haber una purificación de la tierra, tiene que haber una purificación de la humanidad. Y es lo que ya está ocurriendo en estos versículos. Todo se está preparando, todo se está alistando para que Jesucristo venga a reinar por el milenio, y también esos cielos nuevos y esa tierra nueva descienda aquí y todo sea como antes, perfecto en todos los sentidos. Por eso es parte de este fuego y de esta purificación necesaria que ocurra sobre la humanidad. Porque si tú te das cuenta, a partir de estos versículos vamos a ver cómo las copas de ira van a afectar no solamente a los pecadores, sino también a la tierra. ¿Por qué? Porque es parte de la purificación completa que tiene que pasar en esta tierra. Y fíjate lo que nos dice la última parte de estos versículos. Y fíjate cómo se nos describe cómo va a ser este juicio. Y del lagar salió sangre hasta los frenos de los caballos por 1600 estadios. Esta frase pudiera ser algo dramática, pero pone de manifiesto la contundencia del juicio de Dios, pone en manifiesto la severidad del juicio de Dios sobre la humanidad. El día terrible del soberano del universo va a tener consecuencias tremendas este gran día. Y si tú recuerdas, al principio de nuestros estudios, cuando hablábamos con respecto a si la iglesia iba a pasar en el periodo de la tribulación o no, tomábamos el versículo de Pablo cuando nos habla acerca de la justificación y la reconciliación que tenemos con Jesucristo. Y gracias a que somos reconciliados por medio de Jesucristo, nosotros como creyentes seremos salvos de la ira venidera de Dios, de la ira del juicio de Dios. ¿Cuál ira? ¿Cuál juicio venidero? El que se nos está describiendo en estos versículos. Por eso estamos seguros que la iglesia no va a pasar por el periodo de la tribulación. Vamos a ver qué podemos entender también en Malaquías capítulo 4 versículo 1. Mira lo que se nos dice: porque aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá y los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejará ni raíz ni rama. Fíjate, lo que va a suceder ya ha sido profetizado por los profetas, por Isaías.
por Malaquías, por Jeremías, por Ezequiel. Son cosas que tienen que pasar y que van a pasar y que Dios tiene el control. Y la sangre de los que mueren como consecuencia del juicio divino va a desbordar una área que se nos menciona en estos versículos por 1600 estadios. ¿Sabes aproximadamente cuántos kilómetros son estos 1600 estadios? Son 320 kilómetros en el cual va a ser derramada sangre. Y es una sangre literal, una sangre que va a ser derramada por Dios cuando traiga el juicio sobre las personas pecadoras. Por eso a muchos de nosotros nos gusta hablar de un Dios de amor y un Dios de misericordia y un Dios de bondad. Pero también tenemos que conocer a un Dios santo, a un Dios de juicio y de justicia, que a su tiempo va a traer juicio a todas aquellas personas. Y nosotros también como creyentes debe de estar bien presente esto, que sí, Dios es un Dios de misericordia, Dios es un Dios de amor, y que Él nos quiere y que Él envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros. Pero también debemos de recordar que Dios es un Dios de justicia y de santidad. Esto que estamos viendo, que no nos va a tocar a nosotros, pero que está descrito en estos versículos, debe de ser un detonante en nuestras vidas para buscar una vida de santidad, una vida que agrade a Dios, una vida apartada de nuestra carne, una vida alejada de mi yo, y debemos de estar siguiendo la voluntad de Dios, de un Dios que es santo, de un Dios que ama la santidad, que se goza en la justicia, que se deleita en la equidad. Eso es lo que tú y yo como creyentes debemos de estar practicando. Entonces, imagínate qué tan tremendo va a ser el juicio de Dios. 320 kilómetros de sangre derramada por el juicio de Dios. Y no nos pongamos tristes y no digamos, ay, pues qué Dios tan perverso, qué Dios tan malo. No, hay que recordar capítulos anteriores. Dios ha enviado a los 144,000 sellados. Dios va a enviar a los 2 testigos para que la gente se vuelva de sus malos caminos, para que la gente vuelva a buscar a Dios, para que la gente pueda ser salva. Pero estas personas que van a sufrir el juicio de Dios son aquellas personas que se rehusaron ser salvas. Aquellas personas que tomaron la decisión de seguir al anticristo, de seguir al falso profeta. Aquellas personas que pensaron tener la libertad para poder hacer todo y que no iba a haber consecuencias. Todas estas personas malas, personas pecadoras, son los que van a sufrir el juicio de Dios. Es bien importante eso, reiterar que estos hombres que van a sufrir el juicio de Dios han rechazado la gracia, han rechazado la misericordia, han rechazado el amor de nuestro Dios. Y la paciencia de Dios y la misericordia de Dios habrá llegado a su fin. Por eso la consumación de la ira de Dios tendrá lugar. Y es cuando el Mesías va a venir con poder y va a venir con justicia y va a venir con juicio a dar retribución conforme a los frutos de las personas. Y con este versículo terminamos. Quiero que vayas conmigo a Revelaciones capítulo 19. Y fíjate, nada más vamos a adelantarnos unos versículos con respecto a esto que estamos viendo. Y te voy a invitar a que te pongas de pie y vamos a dar lectura del versículo 1 al versículo 21. También los hermanos que nos están viendo en línea, les invito a que
vayan al versículo 11 y que le den lectura con nosotros a estos versículos. Apocalipsis capítulo 19, versículo 11 al 21, y nos dice: entonces vi en el cielo abierto, y aquí un caballo blanco, y el que lo montaba se llamaba Fiel y Verdadero, y con justicia juzga y pelea. Sus ojos eran como llama de fuego, y había en su cabeza muchas diademas, y tenía un nombre escrito que ninguno conocía sino él mismo. Estaba vestido de una ropa teñida de sangre, y su nombre es el Verbo de Dios. Y los ejércitos celestiales, vestidos de lino finísimo, blanco y limpio, le seguían en caballos blancos. De su boca salió una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro. Y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. Y en su vestidura y en su muslo tiene escrito este nombre: Rey de Reyes y Señor de Señores. Y vi a un ángel que estaba en pie en el sol, y clamó a gran voz diciendo a todas las aves que vuelan en medio del cielo: venid y congregaos a la gran cena de Dios, para que comáis carne de reyes, de capitanes, y carne de fuertes, carnes de caballo y de sus jinetes, y carnes de todos, libres y esclavos, pequeños y grandes. Y vi a la bestia, a los reyes de la tierra y a sus ejércitos reunidos para guerrear contra el que montaba el caballo y contra su ejército. Y la bestia fue apresada, y con ella el falso profeta que había hecho delante de ella las señales con las cuales había engañado a los que recibieron la marca de la bestia y habían adorado a su imagen. Estos dos fueron lanzados vivos dentro de un lago de fuego que arde con azufre. Y los demás fueron muertos con la espada que salía de la boca del que montaba el caballo, y todas las aves se saciaron de la carne de ellos. Fíjate, en este versículo, en estos versículos podemos ver los sucesos que ya se nos están anticipando en el versículo 18 y 19 que hemos estado estudiando. Y fíjate, solamente quiero hacer énfasis en el versículo 15. De su boca sale una espada aguda para herir con ella a las naciones, y él la regirá con vara de hierro, y él pisa el lagar del vino del furor y de la ira del Dios Todopoderoso. El lagar era donde se ponían las uvas, y las personas pisoteaban las uvas para poder sacar su jugo. Pero en el tiempo del fin, cuando Dios venga a traer juicio y equidad, y cuando termine con la maldad, con el orgullo del anticristo, va a venir Jesucristo a derrotar al anticristo, a derrotar al falso profeta, a demostrar su poder, y Él va a traer el juicio a las naciones. ¿Acaso no tenemos un Dios poderoso? ¿Acaso no tenemos a un Dios que envió a su Hijo Jesucristo a morir por nosotros y resucitó al tercer día? Y ahora tú y yo lo estamos esperando ansiosamente para poder reinar con Él. Y todas aquellas personas que tienen la oportunidad de ser salvas no tienen que rehusarse, tienen que entregar su vida a Jesucristo. Es tiempo, pero también como discípulos de Jesucristo es nuestro deber llevar las buenas de salvación a las demás personas, porque va a llegar un tiempo en el que Jesucristo va a venir a traer juicio sobre todas aquellas personas que se rehusaron ser salvas. Y esto también debe de animarnos a nosotros, porque nos está describiendo a Jesucristo con poder, con autoridad, con soberanía sobre toda la creación, sobre todas las cosas. Y nosotros como iglesia vamos a venir con Él y vamos a ser partícipes de su victoria manifestada de una manera física y real en este mundo. ¿Acaso eso es una motivación para nuestras vidas? Claro que es una motivación para nuestras vidas, para que sigamos adelante. Hoy
nos toca sufrir como creyentes. Hoy nos toca sufrir como iglesia. En un mundo adverso, en un mundo que es contraria a la voluntad de Dios y a la corriente que hemos aprendido en Jesucristo, a los mandamientos de Dios y al testimonio de Cristo. Pero nosotros como iglesia debemos de permanecer firmes. Tú como creyente, tú como discípulo de Jesucristo, tú como hijo de Dios, debes de permanecer firme. Hoy nos toca sufrir, pero va a llegar el tiempo en el que vendremos con Jesucristo a reinar por el milenio. Sigamos adelante. Que lo que estamos estudiando en este libro de Revelaciones no nos traiga miedo, sino al contrario, nos traiga gozo y ánimo para poder seguir adelante. Que cause un arrepentimiento en las personas que no han entregado su vida a Jesucristo. Que cause un arrepentimiento en las personas que están jugando a ser creyentes. Pero a nosotros como hijos de Dios, que traiga ánimo a nuestras vidas para poder seguir adelante. Vamos a orar en esta noche por la palabra y que Dios nos dé fuerza y ánimo para seguir. Padre, que estás en el cielo, te damos las gracias por tu amor. Te damos las gracias por tu misericordia, Señor. Gracias porque tú nos has dejado tu palabra. Gracias, Señor, porque tú nos has dejado este libro de Revelaciones que nos habla acerca de los tiempos venideros y de los tiempos del fin, Señor. Gracias porque en estas profecías podemos tomar ánimo para poder seguir adelante. En estas profecías podemos animarnos a, como creyentes, seguir adelante, Señor, ante las adversidades y ante los problemas. Pues aunque en nuestras vidas haya adversidad, aunque en nuestras vidas haya problemas y necesidades, sabemos que en ti somos victoriosos y que en su tiempo llegaremos a reinar junto con nuestro Salvador, nuestro Señor Jesucristo, Señor. Yo te pido que tú alientes la vida de los hermanos, que tú alientes a la iglesia, Señor, que tú la avives para poder seguir adelante, pues hay mucho trabajo por hacer. Danos esa sabiduría, danos ese entendimiento para poder hacer tu voluntad, Señor. Redarguye nuestras vidas, redarguye nuestro espíritu para tomar en serio el compromiso que hemos hecho contigo, Señor. Usa nuestras vidas para la gloria y la honra de tu nombre, Señor. Sabemos que tú vas a traer un juicio duro sobre aquellos que se han rehusado ser salvos, Padre. Usa nuestras vidas para poder llevar salvación a aquellas personas que están necesitadas, que están en aflicción, que están en problemas, que están en necesidades. Usa nuestras vidas para poder traer ánimo, paz, gozo a aquellas personas que están desamparadas, Señor. Pues aunque nosotros vamos a ser salvos de esta ira, si yo me pongo en lugar de todas estas personas, yo quiero compartirles el evangelio, Señor. Yo quiero compartirles, Señor, la salvación que se encuentra en Jesucristo. Sigue usando nuestras vidas para hacer luz en medio de la oscuridad. Gracias, Señor, por la vida de cada uno de mis hermanos que se ha esforzado por escuchar tu palabra, Señor. Toca nuestras vidas y llénanos de tu gracia, llénanos de tu amor y llénanos de tu misericordia. Ayúdanos a fortalecernos en el poder de tu fuerza, Señor. Ayúdanos a estar preparados para las acechanzas del enemigo. Gracias por tu amor y gracias por tu misericordia. En el nombre maravilloso de tu Jesús, que es sobre todo nombre. Amén. Puedes tomar tu lugar en esta noche. Qué bueno que puedes estar con nosotros. Llegó el tiempo de darle el tiempo a nuestro pastor. Que el Señor te bendiga.
enseñanza, por esta palabra. No la perdamos de vista, porque acuérdense que la Biblia nos enseña en el Salmo 119, versículo 105, que la palabra